días para todos. Gracias a Dios porque nos permite este tiempo de adoración, de alabanza, de regocijarnos ante la presencia del Señor, de que el Señor escuche nuestro clamor y de que deje un mensaje precioso en nuestros corazones. Son bienvenidos todos a este tiempo, a este culto de nuestra iglesia ICRS de Normandía. Vamos a pedir al Señor su guía y su bendición. Padre, te damos muchas gracias porque nos permites hoy congregarnos, Señor, por este medio virtual, sentir esa presencia tuya, sentir que estamos con nuestros hermanos, sentir tu gozo, tu alegría en cada uno de nuestros corazones, Señor. Padre, escucha nuestro clamor, Señor, sana al que está enfermo, Dios del cielo, lleva ese consuelo a quien está triste, afligido en esta mañana y deja, Señor, esa palabra en nuestros corazones, palabra de gozo, palabra de vida, Señor, palabra, Padre de la gloria, en la cual nosotros en esta mañana crecemos, Padre del cielo. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bienvenidos, gocémonos nuestro culto. Gracias a Dios por este domingo hermoso que nos ha dado y que sea un domingo especial, que lo disfrutemos en familia y en este tiempo podamos honrar a nuestro Dios. Dios les continúe bendiciendo. Por ti los ciegos ven, los mudos cantarán, en ti la vida está, por ti puedo cantar, la oscuridad se va, por ti puedo gritar, libre soy. Libre para danzar, libre para vivir en ti, libre soy. Libre ciegos ven, los mudos cantarán, en ti la vida está, por ti puedo cantar,
la oscuridad se va, por ti puedo gritar, libre soy. Libre para correr, libre para danzar, libre para vivir en ti, libre soy. Libre para correr, libre para danzar, libre para vivir en ti, libre soy. Por tu amor en la cruz me diste libertad, me diste el perdón. Yo libre soy, yo libre soy, libre Buenos días, hermanos. Vamos a orar al Señor en esta mañana. Vamos a cantarle Quiero levantar mis manos. Vamos a disponernos en adoración, a adorarle a Cristo, al Todopoderoso, al que todo nos lo ha dado. Quiero levantar mis manos, quiero levantar mi voz.
bendiga. Muy buenos días, mis queridos hermanos. Dios los bendiga ricamente. Es un privilegio estar aquí nuevamente con mis hermanos para tener esa oportunidad maravillosa de compartir la palabra de Dios. Dios tiene grandes cosas para nosotros y siempre que estamos reunidos y congregados en su nombre bendito, recibimos bendición tras bendición. Antes de comenzar la enseñanza en esta mañana, voy a invitar a los hermanos que me acompañen en una palabra de oración. Vamos a pedir al Señor que nos dirija, que nos bendiga y que su sabiduría esté fluyendo a través de su palabra siempre para darnos claridad y que el Señor pueda asimismo aclarar las ideas de su servidor, que tengo el privilegio en esta mañana de compartir el glorioso mensaje de Jesucristo. Oremos, por favor. Padre Celestial, te damos muchas gracias por tu palabra. Te damos gracias porque tú nos das la oportunidad, Señor, de conocerte. Por tu gracia podemos llegar a ti, Señor, conociendo tu corazón, conociendo, Señor, tu voluntad, conociendo tu propósito para tu creación y para cada uno de nosotros, Señor. Tus pensamientos son insondables y tus caminos no son nuestros caminos. Y asimismo, Señor, tú nos guías por esas sendas de justicia para agradarte, Señor, y para tener la vida eterna. Pedimos tu bendición sobre esta palabra que es compartida en esta mañana para que podamos abrir nuestros oídos del Espíritu y oír lo que tienes que decirnos, Señor. Gracias, Padre Celestial. Todo lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. En esta mañana vamos a tocar sobre el tema, vamos a hablar de una forma bíblica y explicada sobre el privilegio de amar a Dios. En esta mañana vamos a mirar que tenemos como una secuencia de lo que nuestro pastor Edgar estuvo enseñándonos el domingo anterior en la enseñanza, dándonos a entender muy claramente que realmente tenemos un deber como criaturas de Dios y ahora como hijos de Dios, es conocer a Dios.
Y hermanos, ahora podemos nosotros entonces tener el privilegio de amar a Dios. Y sobre este tema, el privilegio de amar a Dios, es que quisiera compartir en esta preciosa mañana este mensaje. Para iniciar, vamos a mirar un texto bíblico muy hermoso y maravilloso que realmente delucida para todos nosotros aquello que es amar a Dios. Y miramos lo que nos dice en el Evangelio según San Marcos. Si miramos en el capítulo 12, vamos a leer desde el versículo 28 al 31. San Marcos 12, versículos 28 al 31. Dice así: acercándose uno de los escribas que los había oído disputar y sabía que les había respondido bien, le preguntó: ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Jesús le respondió: el primer mandamiento de todos es: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces podemos apreciar aquí, mis queridos hermanos, que realmente Jesucristo está enseñando en su ministerio terrenal, aquí en el Evangelio según San Marcos, que amar a Dios es un mandamiento. Dios lo ordena y por lo tanto nosotros debemos cumplirlo. Y asimismo vamos a mirar otro texto bíblico allá en el Antiguo Testamento. Vamos a ir al libro de Deuteronomio. El libro de Deuteronomio, capítulo 6, versículo 5. Mire lo que nos dice Deuteronomio capítulo 6, versículo 5. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Entonces el Señor Jesucristo está tomando un pasaje del Antiguo Testamento aquí para reiterar y dar su enseñanza clara, concisa, que nosotros debemos amar a Dios como mandamiento. Nosotros somos sus hijos y hemos sido ordenados por Dios a amarle, no solamente en una gran porción, no solamente con un gran ánimo o un gran esfuerzo, dice con todas nuestras fuerzas, dice con toda nuestra alma, con todo nuestro corazón. Entonces nos está diciendo que es todo lo que debe ocupar nuestro ser en nuestro quehacer diario, es amar a Dios sobre todas las cosas. Y si miramos la definición de lo que es un mandamiento, en la Real Academia Española, el diccionario define un mandamiento así. Dice que es un precepto u orden de un superior a un inferior. El mandamiento siempre viene de arriba hacia abajo. El subordinado tiene el deber, tiene el compromiso, hermanos, de obedecer lo que su superior le ordena. Y aquí miramos que nuestro superior y el superior sobre todos los superiores es nuestro Dios. Y Él nos está diciendo, nos está mandando, nos está ordenando que le amemos de todo corazón. Y asimismo nosotros podemos ver que deben cumplirse tres situaciones, hermanos. Podemos decirlo así. Podemos ver que hay tres estados fundamentales, imprescindibles, para nosotros poder llegar a conocer y entender el privilegio de amar a Dios, el privilegio de cumplir ese gran mandamiento que Él nos ha dado. Y estos tres estados fundamentales son ser nacido de Dios y conocer a Dios. El domingo pasado el pastor Edgar nos estaba mostrando cómo el profeta Daniel estuvo allí en el cautiverio. Y la razón que el pueblo de Israel estuvo en cautiverio es porque habían olvidado su primer amor. Porque en el versículo que leyó del profeta menor, donde decía que por causa de falta de conocimiento el pueblo perece. Y por causa de la rebeldía contra Dios y por causa de dejar a un lado su palabra, en vez de tenerla siempre al frente y en el centro de nuestras vidas, por causa de esto, el pueblo de Israel sufrió cautividad, sufrió bastantes contratiempos en su peregrinaje en el desierto.
y aún a través de los reinos divididos, el del norte y el del sur, tuvieron muchas dificultades porque habían dejado ese primer mandamiento fundamental de amar a Dios sobre todas las cosas. Entonces, nosotros vamos a mirar que realmente antes de entrar a mirar estos tres estados, estas tres condiciones o pasos para poder nosotros llegar a conocer y amar a Dios con ese gran privilegio que nos ha dado, vamos a mirar lo que nos dice un texto muy hermoso allá en Primera de Juan. Vamos todos a la epístola, la primera epístola de San Juan en el Nuevo Testamento. Vamos a mirar lo que nos dice allá en el capítulo 4, versículos 7 y 8. Mire lo que nos dice el amado discípulo de Jesús en este escrito. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Mire lo que nos dice el 8. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Hace la afirmación en el versículo 7, que el que conoce a Dios ama a Dios. Y luego entonces hace la reafirmación de esa verdad, pero utilizando el contraargumento, diciendo, el que no ama no ha conocido a Dios. Y si vemos dos versículos en paralelo, dándonos ese énfasis importante de la palabra de Dios, que suele suceder muy a menudo en la enseñanza de las Escrituras. Entonces, para nosotros debemos percibirlo como algo importante, como algo que el apóstol Juan no quería que pasara de largo todo aquel que leyera esto, todo aquel que pudiera tener contacto con este mandamiento como el Señor se lo reveló a él. Quería que fuera claro el punto, que amar a Dios es el resultado de conocerlo, que nosotros conocemos a Dios y podemos amarlo. Y asimismo, si nosotros no amamos a Dios, entonces no somos nacidos de Dios. Y es importante tener en cuenta, y si yo no amo a mi prójimo, es porque yo no realmente he llegado a conocer a Dios como la Biblia me ordena que yo le conozca. Entonces vamos a mirar estos tres estados imprescindibles, estas tres situaciones en las cuales nosotros podemos ver claramente, mis queridos hermanos, que podemos llegar a tener ese privilegio de amar a Dios. Primeramente, nosotros debemos ser nacidos de Dios y conocer a Dios para tener el privilegio de amarle. Allá en Primera de Juan, aquí en el mismo libro donde estoy, vamos a mirar lo que nos dice el capítulo 5, versículo 1. Primera de Juan 5, 1. Mire lo que nos dice. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. Si yo amo a Dios que me ha engendrado para ser ese hijo suyo, entonces yo amo también a todos aquellos que son nacidos de Dios. Yo amo a mi hermano porque amo a Dios. Es un resultado consecuente, es un desenlace natural. Es algo que Dios estableció en el orden de las cosas, que ser nacido de Dios, entonces nos coloca a nosotros también ese sentir, ese amor, ese deber que tenemos de amar al prójimo. Y esto lo dice claramente allá en Primera de Juan, capítulo 5, versículo 1. Y si también miramos otro pasaje muy hermoso allá en el Evangelio San Juan, capítulo 1. Nos vamos de la epístola de San Juan, la primera epístola al Evangelio según San Juan, el capítulo 1. Vamos a leer los versículos 12 y 13. Mire lo que nos dice este hermoso pasaje. Dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Entonces, mis queridos hermanos, al tener la potestad de ser hechos hijos de Dios, entonces hemos sido engendrados por Dios, hemos nacido de nuevo.
como le explicó Jesús a Nicodemo. Y asimismo se cumple ese primer estado, ese primer paso que debemos dar para entonces poder empezar a amar a Dios. Y vemos que realmente Él nos amó a nosotros primero. Y sobre eso vamos a mirar un poquito más adelante. Los invito a que miremos allá en la epístola de San Pablo a los Gálatas, capítulo 3, versículo 26. Gálatas, capítulo 3, versículo 26. Vamos a mirar lo que nos dice también este hermoso pasaje acerca del tema que estamos aquí hablando. Si miramos en Gálatas, nos dice lo siguiente. Por aquí lo tengo. Nos dice así. Gálatas 3, 26. Pues todos sois hijos de Dios por la fe en Jesucristo. Todos somos hijos de Dios por la fe en Jesucristo. O sea que al llegar a creer en Jesucristo y ser bautizados, nosotros, hermanos, hemos nacido nuevamente como hijos de Dios. Y eso llega a ser algo tan imprescindible, algo que se debe cumplir en nuestra vida para poder llegar a amar a Dios. Un segundo estado, una segunda situación que debe darse, como ya lo vimos en el versículo 1 de San Juan, primera de Juan, capítulo 5. Vamos a mirar ahora en primera de Juan 4, 7 y 8, que ya lo leímos, y ahora miremos Levítico 19, 8. Levítico 19, 8. Vamos a mirar cómo nos está aclarando este pasaje del Antiguo Testamento, lo que Dios nos dice acerca de amar a nuestro prójimo. Mira lo que nos dice: no te vengarás, no guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo. Esto se encuentra ya en Levítico capítulo 19, versículo 18. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Hermanos, eso tiene que estar muy presente en nuestra vida, ese mandamiento, para nosotros tener ese gran privilegio de cumplir el primer gran mandamiento de amar a Dios por sobre todas las cosas. Y un tercer estado o tercera condición o paso imprescindible es que nosotros debemos guardar los mandamientos de Jesús. Miremos lo que nos dice allá. Nuevamente volvamos al Evangelio según San Juan. El Evangelio según San Juan, capítulo 14. Vamos a mirar lo que nos dice la palabra de Dios. Y miremos en el versículo 15. El Evangelio según San Juan, capítulo 14 y versículo 15. Mira lo que nos dice. Dice: si me amáis, guardad mis mandamientos. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Entonces lo que podemos ver nosotros aquí, mis queridos hermanos, muy claramente, sin ninguna sombra de duda, es que realmente amar a Dios es un privilegio, pero recordemos que aquí en la Biblia Jesús y aún en el Antiguo Testamento, cuando Dios le entregó a Moisés y al pueblo de Israel los mandamientos y los preceptos, amar a Dios y a nuestro prójimo es un mandamiento, es ordenado por alguien superior a nosotros, que es nuestro Dios, para nosotros que somos inferiores en el estado de las cosas. Nosotros estamos sujetos a los mandatos y a la voluntad divina. Y cuando llegamos a ser hijos de Dios, para nosotros es un privilegio poder decir gracias Dios, porque de forma personal, de una forma íntima, de una forma muy cercana, de una forma diaria y constante, nosotros podemos llegar a desenvolver y a desarrollar esa relación con Dios, a profundizar, a conocer su palabra, a conocer sus preceptos, a vencer en cada dificultad. Y asimismo, mis queridos hermanos, podemos aprender a compartir con nuestros semejantes, aquellos que no han conocido del amor de Dios, decirles: hey, la Biblia tiene algo hermoso para decirte, que si tú amas a Dios como mandamiento que Él nos da, y un mandamiento el cual todos debemos cumplir, entonces usted también, vecino, amigo, colega, familiar, tío, tía, papá, mamá, abuelo, hermano, hermana de familia, usted también puede tener ese privilegio de amar a Dios. Y para terminar, hermanos, yo los invito para que miremos un hermoso salmo.
Si nosotros vamos allá al Salmo 116, nos podemos dar cuenta que el salmista David aprende cómo es de hermoso y maravilloso amar a Dios. Y ciertamente si algún personaje en la Biblia, y lo dice claramente la palabra de Dios, que estuvo viviendo según el corazón de Dios, que estuvo cumpliendo la voluntad de Dios a pesar de que tuvo sus contratiempos y también pecó delante de Dios. Este gran siervo de Dios, David, asimismo, llegó a tener una relación tan estrecha con Dios, a cantarle salmos, a orar, a clamar, a pedirle que fuera su refugio, esa roca que es más alta que yo. Asimismo, vemos cómo él aprendió a escribir ese sentir, ese amor, esa forma de acercarse a Dios y verle realmente como ese Padre, como ese Dios maravilloso que es. Mire lo que nos dice el Salmo 116. Amo a Jehová. Me parece tan extraordinario esa primera frase, hermanos. Amo a Jehová, pues ha oído mi voz y mis súplicas, porque ha inclinado a mí su oído. Por tanto le invocaré en todos mis días. Me rodearon ligaduras de muerte, me encontraron las angustias del Seol. Angustia y dolor había yo hallado. Entonces invoqué el nombre de Jehová diciendo, oh Jehová, libra ahora mi alma. Clemente es Jehová y justo, sí, misericordioso es nuestro Dios. Jehová guarda a los sencillos. Estaba yo postrado y me salvó. Vuelve, oh alma mía, a tu reposo, porque Jehová te ha hecho bien. Pues tú has librado mi alma de la muerte, mis ojos de lágrimas y mis pies de resbalar. Andaré delante de Jehová en la tierra de los vivientes. Creí, por tanto hablé, estando afligido en gran manera. Y dije en mi apresuramiento, todo hombre es mentiroso. ¿Qué pagaré a Jehová por todos sus beneficios para conmigo? Tomaré la copa de la salvación e invocaré el nombre de Jehová. Ahora pagaré mis votos a Jehová delante de todo su pueblo. Estimada es a los ojos de Jehová la muerte de sus santos. Oh Jehová, ciertamente yo soy tu siervo, siervo tuyo soy, hijo de tu sierva. Tú has roto mis prisiones. Te ofreceré sacrificio de alabanza e invocaré el nombre de Jehová. A Jehová pagaré, ahora mis votos delante de todo su pueblo. En los atrios de la casa de Jehová, en medio de ti, oh Jerusalén. Aleluya. Mis queridos hermanos, qué bendición poder estar aquí reunidos y congregados. Y a todos los amigos que están aquí también escuchando, que están aquí congregados con nosotros a través de esta plataforma, podemos saber con toda la claridad y toda la tranquilidad de que Dios nos ha amado a nosotros primero, que Dios es amor y el que no ama no ha conocido a Dios. Y cuando conocemos a Dios y le amamos, nosotros también podemos asimismo amar a nuestro prójimo. Y si cumplimos con estos tres estados, estos tres pasos, nosotros podemos tener ese gran privilegio de amar a Dios. Primeramente, nosotros debemos ser nacidos de Dios y conocer a Dios. Segundo paso, nosotros debemos amar a nuestro prójimo. Ese es un estado, una condición permanente, la cual nosotros debemos estar constantemente trabajando para mejorar, constantemente de rodillas delante de Dios, pidiéndole que nos llene nuestro corazón de amor hacia nuestro prójimo, hacia los demás, hacia nuestros vecinos, hacia nuestra familia, hacia todos los que comparten con nosotros el mismo techo, comparten la comunidad con nosotros. Y tercero, nosotros debemos guardar los mandamientos de Jesucristo. Allá en San Juan, reitero, el capítulo 14, versículo 15, Jesús le dijo a sus discípulos, si me amáis, guardad mis mandamientos. Entonces, mis queridos hermanos, vamos a hacer una oración en esta mañana, pidiendo al Señor que ministre nuestra vida. Y si en algún momento nosotros hemos sentido aún
conociendo a Dios y siendo hijos de Dios, que pareciera enfriar ese amor. No es que se acabe y se vaya, pero a veces, muchas veces sentimos como ese bajonazo, como que perdemos esa motivación. Podemos pedirle a Dios a través del Espíritu Santo que está en nosotros, que nos ayude cada día a recordar y a vivir su palabra como Él nos la ha enseñado a nosotros. Vamos a orar y pidámosle a Dios que nos pueda ayudar a entender y a valorar y apreciar el privilegio de amarle. Gracias, Padre Celestial. Te damos en esta preciosa mañana por su bondad. Gracias, Señor, te damos porque tú eres un Dios bueno, eres un Dios maravilloso, Señor. Gracias porque nosotros podemos tener el privilegio de amarte. Gracias, Señor, porque cada día nosotros podemos abrir tu palabra, escudriñarla y conocer que allí solamente vemos página tras página de amor, de compasión, de gracia, de misericordia hacia tus hijos, Señor. Gracias te damos. Y en esta preciosa mañana queremos colocar delante de ti todos aquellos que nos escuchan, que de pronto aún no han conocido de tu amor en la persona de Jesucristo. Pedimos que en esta mañana, Señor, tú toques su corazón, que cada uno de nosotros podamos ser esos testigos y proclamar ese mensaje aún a aquellos que todavía no conocen de tu gran amor en Jesucristo. Te damos gracias por tu palabra y pon en nosotros ese propósito de conocer realmente el grande privilegio de amarte a ti. Gracias, Señor, te damos. Tú eres nuestro creador, tú eres nuestro hacedor y te alabamos y te adoramos. Y en el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. El Señor los continúe bendiciendo muy ricamente. Buenos días, hermanos. Bienvenidos a la celebración de nuestra Santa Cena, esta importante parte del culto en la cual obedecemos al Señor. Y para la reflexión he querido utilizar un recurso académico que permite analizar una situación, un evento, una circunstancia a través de una serie de preguntas que quiero compartir con ustedes en este momento. Entonces, de nuestra Santa Cena, lo primero que quisiéramos saber es ¿qué es la Santa Cena? Y vamos a ver qué significa. En una revisión de la Biblia nos habla de cuándo se instituyó la Pascua. La Pascua es el antecedente histórico de la Cena. La Pascua fue iniciada o fue propiciada desde el momento en que el pueblo de Israel salió de Egipto. Tras una noche en que, por instrucciones del Señor, su ángel vino y marcó con los dinteles de las puertas con sangre de un cordero perfecto, un cordero sin mancha. Esa celebración y esa alegría, el júbilo que les produjo al pueblo de Israel, su liberación y su marcha por fin, después de más de 400 años de esclavitud, quedó consignada en el Deuteronomio, que les dio la orden a los israelitas de celebrar la Pascua y de celebrarla de una forma muy especial en la cual se sacrificaba un cordero perfecto y se consumía pan sin levadura. La perfección del cordero y la ausencia de levadura en el pan son el símbolo de que no hay contaminación, de que lo que se consume es perfecto, y más adelante volveremos sobre este tema de la perfección. ¿Quiénes han participado de la Santa Cena? ¿Quiénes participamos de la Santa Cena? ¿Quiénes son a lo largo de la historia los que han o hemos tomado parte de esta celebración? Entonces, en un principio, el pueblo de Israel, que el Antiguo Testamento nos hace referencia en muchos de sus pasajes a momentos en los que se estaba celebrando la Pascua. El más importante de todos los israelitas, Jesucristo, también
lo menciona la Biblia que participó durante su vida y durante su ministerio, durante su vida sobre la tierra, participó en la celebración de la Pascua. Cuando se perdió en el templo, era en una época de Pascua. Cuando ingresó al templo y sacó a los mercaderes de allí, era la época de Pascua. Cuando alimentó a los 5,000 y más personas que estaban alrededor del lago con los peces y los panes, era una época de Pascua. Y finalmente, cuando fue la Santa Cena y que se instituyó, era una época de Pascua. Y muy importante, y aquí vuelvo sobre el tema, fue en ese momento, Él es quien representa a ese Cordero sin mancha, a ese Cordero sin pecado que fue sacrificado y que fue ofrecido para perdón de nuestros pecados. Y finalmente, ¿quiénes más? Sus discípulos de ese entonces, los que lo han hecho a lo largo de la historia, y hoy nosotros que obedecemos a este mandato que nos da en Lucas, en Corintios, que nos dice: haced esto en memoria de mí. Entonces somos quienes participamos de la cena. ¿Cuándo se participa? La Biblia no lo dice. La Biblia no establece, no dice una frecuencia, cada mes, cada 2 meses, pero dentro de la organización y de la institución que hemos tenido en la iglesia, lo hacemos cada vez que nos reunimos a celebrar y a conmemorar y a estar en comunión con el Señor. Entonces lo hacemos cada 8 días. Hay otras denominaciones religiosas, hay otras organizaciones que lo hacen, y finalmente no hay una importancia o una relevancia en cuándo lo hacemos, sencillamente que lo hagamos. Igualmente sucede con dónde se celebra, y particularmente este es un caso. Hace más de un año que debido a la pandemia no hemos tenido la oportunidad de reunirnos. Sin embargo, por medio de la tecnología entramos en comunión. Lo importante es que estemos en comunión al celebrarlo. Lo mismo cuando se lleva a donde un enfermo, cuando lo hemos hecho en un campamento, cuando lo hemos hecho en alguna salida, y que como parte de la celebración nos sentamos y somos convocados a la Santa Cena. Es otro elemento que no hace mucha importancia dentro de la celebración. ¿En dónde se hace? Sencillamente que sea en comunión. Importantísimo, sí, el cómo. La Biblia nos dice: por tanto, examine cada uno su propia conciencia antes de comer del pan y beber de la copa, porque el que come y bebe sin considerar que se trata del cuerpo del Señor, para su propio castigo come y bebe. Esto nos lleva a decir que cómo debemos hacerlo: en actitud reverente, en actitud de humildad, con mucha gratitud, con el convencimiento y con la reflexión de que esa muerte del Señor Jesucristo nos llega gratuita, que es por gracia y que no es por ningún mérito propio que podamos acceder a la libertad del pecado. Finalmente, ¿para qué o por qué lo hacemos? Entonces, lo hacemos por estas razones. Mostramos obediencia. Por allá Deuteronomio 25 nos habla de todas las consecuencias de la obediencia y más adelante de la desobediencia. Entonces aquí, cuando tomamos la cena, mostramos obediencia. Ya vimos antes que en Lucas y en Corintios nos dice que debemos conmemorar. ¿Qué conmemoramos? Y valoramos los padecimientos de Cristo. Es decir, queremos pensar y analizar y asimilar que ese padecimiento no debe ser sin fruto, sino que debe transformarnos y debe hacernos libres del pecado, que es lo que también celebramos al venir a la Santa Cena.
Anunciamos la segunda venida de Cristo, parte de la obediencia, porque nos dice que lo debemos hacer hasta que Él venga. Y participamos en un acto de comunión. Juntos como hermanos nos reunimos en torno a la mesa, así sea a través de un computador, un teléfono celular, pero nos sentamos frente al Señor y en comunión con todos los hermanos a celebrarlo. Entonces, hermanos, cada vez que acudamos a esta mesa, pensemos, reflexionemos qué fue, de dónde nació la Santa Cena, quiénes participan, por qué lo estamos haciendo, participamos, cómo debemos venir y cuáles objetivos cumplimos o a dónde llegamos cuando compartimos la Cena del Señor. Permítanme ahora y vamos a 1 Corintios 11 y leemos lo que dice el apóstol Pablo, Porque yo recibí del Señor esta enseñanza que os he transmitido, que el Señor Jesús, la noche en que fue traicionado, tomó pan en sus manos y después de dar gracias a Dios, lo partió y dijo: este es mi cuerpo entregado a muerte en favor vuestro. Haced esto en memoria de mí. Comamos del pan, hermanos. Así también, después de la cena, tomó en sus manos la copa y dijo: esta copa es el nuevo pacto confirmado con mi sangre. Cada vez que bebáis, hacedlo en memoria de mí. De manera que hasta que venga el Señor, proclamáis su muerte cada vez que coméis de este pan y bebéis de esta copa. Tomemos de la copa. Bendito Señor Padre Celestial, gracias te damos por esta oportunidad que nos das hoy nuevamente de reunirnos en comunión alrededor de esta mesa, Señor, para celebrar en principio la liberación del pecado que nos propiciaste a través de la muerte y la resurrección de tu Hijo Jesucristo, quien venció a Satanás, quien fue inmolado como ese Cordero perfecto que es, para brindarnos la gracia, para brindarnos este don de la salvación. Señor bendito, te pedimos que sin importar la frecuencia, sin importar el lugar donde estemos, Señor, siempre nos traigas a la conciencia que debemos venir dignamente delante de ti, que debemos venir con humildad, con gratitud y con reverencia, agradecerte, Señor, por tanto que has hecho por nosotros. Elevamos esta oración en el nombre de tu Hijo Jesucristo, que fue inmolado para perdón de nuestros pecados y a quien nos sirve de abogado para llevar nuestras culpas. En su nombre, Señor, te oramos, Padre. Amén. Muy buenos días, amados hermanos. Mil bendiciones para todos. Enviamos un abrazo muy especial a todos nuestros niños y también para los papás que los acompañan en esta clase especial. La historia de hoy para nuestros niños se llama La última cena de Jesús con sus discípulos. Cuando se acercaba el día en que Jesús iba a morir por nuestros pecados en la cruz, se dirigió con sus discípulos a la ciudad de Jerusalén, la capital de Judea.
Estando allí sentado a la mesa, Jesús estaba muy triste. Dijo que uno de sus amigos más cercanos lo iba a traicionar y lo iba a entregar a muerte. Todos se pusieron muy tristes por lo que dijo Jesús y empezaron a preguntar quién sería el traidor. Al final, el Señor indicó con una señal que era Judas, el que manejaba el dinero con que hacían sus compras de alimento. El diablo entró en el corazón de Judas para que recibiera dinero de manos de los enemigos de Jesús y vendieran a su Señor por 30 monedas de plata. Veamos esta historia triste, pero que llevó a Jesús a morir para darnos salvación. En esta historia hermosa es lo que hacemos cada domingo nosotros al reunirnos, recordar lo que Jesús hizo por nosotros a través de la Santa Cena. Los dejamos con este precioso video y que Dios les bendiga a cada una de nuestras familias. Mil y mil bendiciones para todos. Una comida de despedida. Jesús sanó a los enfermos y alimentó a los hambrientos. Amó a los marginados y enseñó a todos acerca del reino de Dios. Pero a los líderes religiosos no les agradaban sus enseñanzas y estaban envidiosos de él. Los líderes religiosos odiaban tanto a Jesús que decidieron matarlo. Le dieron 30 monedas de plata a Judas, uno de los discípulos de Jesús, para que lo entregara. Luego, Jesús y sus discípulos celebraron la Pascua. Mientras comían, Jesús dijo con tristeza: «Uno de ustedes me va a traicionar». Sorprendidos, todos preguntaron: «¿Seré yo, Señor?». «Es cierto», dijo Jesús, «uno de ustedes, de los que está comiendo aquí, me traicionará». «Yo no, Señor», dijo Judas. «Tú sabes que sí», dijo Jesús. «Ve y hazlo rápido». Entonces Judas se fue. Jesús tomó el pan y dio gracias a Dios por él. Luego lo partió
y se lo dio a sus discípulos. Les dijo: «Recuérdenme cuando coman esto. Esto es mi cuerpo, entregado por ustedes». Entonces Jesús tomó la copa y dio gracias a Dios por ella. Les dijo: «Todos beban de esta copa. Esto es mi sangre derramada, para que sus pecados sean perdonados». Cuando terminaron de comer, Jesús y sus discípulos cantaron un himno. Después fueron hacia el jardín de Getsemaní para orar. Muy buenos días para todos, siempre agradecidos con Dios por su compañía en este culto. Vamos a mencionar también algunas cosas valiosas para esta semana. Agradecemos a Dios por permitirnos esta oportunidad. Y aprendamos el texto que aparece allí al inicio del culto y está en Proverbios capítulo 31, versículos 24 al 27. Las peticiones, recuerde, las puede dejar a través del WhatsApp, por el cual recibió el enlace. Y sin embargo, oremos por la salud de Paola, por Álvaro Riaño, el padre de nuestros hermanos Julia y Alberto, por Lili Suaza, por Francisco Acevedo, por Gerson Argüello, por Liliana Ponte y Estela Satoa, por Sandra Orozco, que espera su riñón, y también por Carlos Orozco. Todas las familias que además usted conoce, que están en necesidad por alguna razón, oremos por ellas. Sigamos siempre llevando en oración a Dios, sobre todo en la gratitud, porque Él nos ha bendecido tanto. Las guerreras tienen su reunión el martes a las 6 de la tarde a través de Zoom. Y el jueves también a las 6:30 mejor, la escuela de formación, el devocional. Es el sábado a las 7 de la mañana a través de Zoom también. Los jóvenes el sábado también a las 6 de la tarde a través de Google Meet. Y volvemos a oración el domingo a las 9:30 de la mañana antes del culto de las 10. Recordemos que sin embargo estamos transmitiendo desde las 6 de la mañana el culto dominical. Gracias a nuestro hermano Martín por esta enseñanza acerca del privilegio de amar a Dios. Qué bendición oír acerca de cómo somos privilegiados al amar a nuestro Señor. A nuestro hermano Ricardo por la administración, esa reflexión hermosa de la Santa Cena. Y también a mi esposa por la clase para niños y a todos los que hacen posible que este culto llegue hasta sus pantallas. Esté pendiente de responder la encuesta que le llegó o le va a llegar sobre la reapertura del culto presencial. Y recuerde siempre los protocolos para el reinicio del culto presencial. Oremos y al final quedamos cantando todos esta canción. Oremos. Señor, gracias porque nos das la bendición de reunirnos para cantar, para alabar, para adorar, también para aprender, para escudriñar tu palabra y para recordar el sacrificio de Cristo a través de la cena del Señor. Ponemos en tus manos cada necesidad, Señor. Gracias porque nos das el privilegio de acercarnos confiadamente y rogar por cada uno de ellos. Te ponemos en tus manos a los enfermos, a los necesitados por trabajo, por salud, por provisión, Padre, los ponemos en tus manos a cada uno. Para ti sea la gloria, en el nombre de Jesucristo, tu Hijo. Amén
Amén. Dios los bendiga, que tengan la mejor semana. Un abrazo para todos. Eres tú la única razón de mi adoración, oh Jesús. Eres tú la esperanza que anhelé tener.